¿Existe un ritual capaz de otorgar un poder absoluto, pero que podría costarte la cordura o incluso la vida? Durante siglos, el libro de Abramelin ha sido considerado uno de los textos esotéricos más peligrosos jamás escritos. Atribuido a un cabalista del siglo XV, este manuscrito narra el viaje de un hombre a Egipto, donde recibió un conocimiento secreto de un enigmático mago llamado Abramelin. Se dice que en sus páginas se oculta la clave para contactar con el propio ángel guardián y desatar poderes sobrehumanos. Este grimorio ha influenciado a sociedades ocultistas como la Golden Dawn y a figuras como Aleister Crowley, quien intentó sin éxito completar su temido ritual. Pero, ¿qué hace que este libro sea tan peligroso? ¿Es realmente una guía hacia la iluminación o una trampa mortal disfrazada de sabiduría? Quédate hasta el final, porque revelaremos los secretos ocultos en sus páginas y el verdadero precio que deben pagar aquellos que se atreven a usarlas. En el siglo XV, un cabalista alemán llamado Abraham von Worms afirmó haber descubierto un conocimiento oculto capaz de transformar por completo la vida de quien lo posea. Este saber no provenía de Europa ni de las tradiciones cristianas medievales, sino de Egipto, de un misterioso mago conocido como Abramelin. Según el relato, Abraham viajó a Oriente en busca de la verdadera sabiduría y fue en una tierra de faraones y secretos ancestrales donde recibió el libro que cambiaría su destino. En sus páginas, Abramelin le reveló un sistema mágico completamente distinto a lo que se conocía en Europa. Un método basado en la conexión con el propio ángel guardián, quien otorgaría poder y conocimiento a cambio de una preparación extrema. Este texto esotérico no es un simple grimorio de magia ceremonial. Mientras que otros manuales de la época se centraban en invocaciones y rituales, este establecía que el verdadero poder no residía en símbolos o conjuros, sino en una transformación personal que solo podía lograrse a través de un proceso de purificación que duraba 18 meses. Un proceso tan intenso que pocos lograban completarlo sin perder la razón. Con el paso del tiempo, este manuscrito se convirtió en un pilar dentro del esoterismo occidental. Influyó en la Golden Dawn, una de las órdenes ocultistas más importantes del siglo XIX, y captó la atención de Aleister Crowley, quien intentó realizar el ritual, pero nunca lo finalizó. Para algunos, esto explica muchos de los eventos extraños y la turbulenta vida que lo rodeó hasta su muerte. Si la historia del libro es enigmática, lo que realmente lo distingue es el ritual que describe. No es solo un conjunto de oraciones o símbolos arcanos, sino un proceso de transformación radical que, según quienes lo han estudiado, cambia para siempre la vida del practicante. Pero a diferencia de otros métodos mágicos, este ritual no busca riquezas ni poder inmediato, sino algo mucho más profundo: la conexión con el ángel guardián y el dominio sobre las fuerzas oscuras que acechan en la sombra. ¿Qué es exactamente esta entidad? No es un espíritu protector en el sentido tradicional ni un ser externo. Según el libro, el ángel guardián es la parte más elevada del alma humana, un vínculo con lo divino que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocido. Es un guía, un maestro, y para algunos, la clave para alcanzar el verdadero conocimiento oculto. Sin embargo, la iluminación no llega sin enfrentar la oscuridad. Uno de los aspectos más inquietantes del ritual es que, antes de obtener la conexión con el ángel guardián, el mago debe confrontar y someter a los demonios. Estos no son simples criaturas mitológicas, sino representaciones de los miedos, impulsos y deseos más oscuros del practicante. Según el texto, sin este enfrentamiento, el mago nunca podrá alcanzar el verdadero poder.
A diferencia de la magia ceremonial, donde se invocan entidades externas para pedir favores, el libro de Abramelin enseña que el dominio verdadero solo se logra cuando el mago somete las fuerzas demoníacas a su voluntad. Este enfrentamiento es peligroso. Quienes no están preparados corren el riesgo de ser consumidos por sus propios demonios, de perder la cordura o quedar atrapados en un estado de descontrol mental del que pocos logran regresar. Pero aquellos que superan la prueba alcanzan algo que pocos seres humanos han experimentado: sabiduría oculta, poder espiritual y un nivel de comprensión que los separa para siempre de la vida ordinaria. Sin embargo, este conocimiento no viene sin un costo, y las advertencias sobre los peligros del ritual han sido claras a lo largo de los siglos. Uno de los aspectos más aterradores del libro de Abramelin es la confrontación con entidades demoníacas que el practicante debe someter antes de alcanzar la conexión con su ángel guardián. A diferencia de otros grimorios, este ritual no se basa en invocar demonios para obtener favores, sino en dominarlos como parte de un proceso de transformación personal. Estas entidades no son solo fuerzas externas, sino manifestaciones de los miedos, deseos y debilidades del mago, aunque sus apariciones y efectos pueden ser perturbadoramente reales. El texto menciona nombres específicos como Lucífugo Rofocale, que representa el engaño y el conocimiento corrupto; Astarot, vinculado a la arrogancia y la ambición desmedida; Belzebub, que simboliza el caos y la corrupción; y Asmodeo, ligado a los deseos carnales y la obsesión. No se trata de seres a los que se pueda persuadir o controlar con simples palabras, sino de fuerzas que deben ser sometidas por completo. Durante el ritual, estos demonios intentan quebrar la voluntad del practicante, manifestándose en formas aterradoras: sombras que se mueven solas, voces susurrantes que instigan el miedo y la duda, fenómenos poltergeist, figuras deformadas en visiones y sueños hiperrealistas donde el iniciado es atacado. Los efectos psicológicos y espirituales de esta confrontación pueden ser devastadores. Quienes no logran someter a estas entidades corren el riesgo de ser perseguidos por ellas incluso después de abandonar el ritual. Se han reportado casos de individuos que, tras intentarlo, desarrollaron trastornos mentales, episodios de paranoia extrema o perdieron por completo la noción de la realidad. Algunos terminaron desapareciendo sin dejar rastro, mientras que otros fueron encontrados muertos en circunstancias inexplicables. El libro advierte que, si el iniciado no completa la prueba, estas fuerzas pueden permanecer atadas a su vida, atormentándolo de manera continua. Aunque otras tradiciones esotéricas incluyen enfrentamientos similares, como la Goetia o el Ars Notoria, donde se trabaja con entidades demoníacas, el libro de Abramelin tiene un enfoque radicalmente distinto. No busca establecer pactos ni obtener conocimientos ocultos mediante invocaciones externas, sino que plantea la necesidad de conquistar las propias sombras para alcanzar el dominio absoluto sobre uno mismo. La diferencia es que en este proceso no hay protección, solo el enfrentamiento directo entre el practicante y las fuerzas que habitan en su interior y en el mundo invisible. Este aspecto del ritual es lo que lo hace tan peligroso. No se trata de una simple prueba de resistencia, sino de un conflicto en el que solo hay dos desenlaces: dominar o ser destruido. Si este ritual es tan peligroso, ¿por qué algunos de los ocultistas más influyentes de la historia han intentado llevarlo a cabo, a pesar de las advertencias? ¿Qué tiene el libro de Abramelin que lo convierte en una obsesión dentro del mundo esotérico, incluso siglos después de su aparición? A lo largo de la historia, pocos han osado seguir el proceso completo, pero aquellos que lo han intentado han dejado una huella imborrable
en el ocultismo moderno. Uno de los nombres más conocidos es el de Aleister Crowley, la figura más polémica de la magia occidental. Fascinado por los textos antiguos y las prácticas esotéricas, Crowley intentó completar el ritual en la década de 1890, retirándose a una casa en Escocia conocida como Boleskine House, ubicada en una región solitaria y llena de mitos. Sin embargo, fracasó rotundamente. No porque no tuviera el conocimiento, sino porque no pudo cumplir con la estricta disciplina del aislamiento. A mitad del proceso, lo abandonó para seguir otros intereses esotéricos, sin completar la invocación final del ángel guardián ni el sometimiento de los demonios. Muchos creen que este error dejó puertas abiertas en su vida, lo que explicaría los eventos extraños que lo persiguieron hasta su muerte. Pero Crowley no fue el único. La Golden Dawn, una de las sociedades secretas más influyentes en la historia del ocultismo, también estudió este ritual. Sus miembros intentaron adaptarlo a sus propias prácticas de magia ceremonial, incorporando elementos de la cábala, el tarot y la alquimia. Aún así, nunca lograron replicar su esencia sin alterarlo profundamente. Con el tiempo, otras corrientes esotéricas también han tratado de simplificar el ritual, reduciendo su duración o eliminando ciertos aspectos de la purificación. En la tradición de Telema, fundada por Crowley, algunos elementos del sistema de Abramelin fueron reinterpretados, aunque sin la rigurosidad extrema del original. Sin embargo, muchos magos modernos aseguran que cualquier intento de modificar el ritual lo vuelve inefectivo o, peor aún, peligroso. El impacto del libro de Abramelin dentro del ocultismo es tal que hoy en día se le compara con rituales tan complejos y temidos como la Goetia y el Ars Notoria. Pero a diferencia de estos, que se centran en invocar entidades específicas, el método de Abramelin busca someter a los demonios bajo el dominio del propio ángel guardián, transformando al practicante en un maestro de su propia existencia. Si este ritual es solo una práctica espiritual más, ¿por qué ha sido censurado, ocultado y restringido a lo largo de la historia? ¿Por qué ciertas sociedades secretas y figuras de poder han mostrado un interés especial en sus enseñanzas? A lo largo del tiempo, han surgido teorías que vinculan el libro de Abramelin con la élite mundial, desapariciones misteriosas y eventos inexplicables. Algunas sostienen que este conocimiento no solo ha sido ocultado por su peligrosidad, sino porque podría haber sido utilizado con fines mucho más oscuros. Desde tiempos antiguos se ha documentado cómo ciertas élites han recurrido a prácticas esotéricas para fortalecer su poder e influencia. Políticos, banqueros y miembros de logias secretas han sido relacionados con ceremonias de purificación y rituales de dominio sobre fuerzas invisibles. En este contexto, se ha especulado que el ritual de Abramelin ha sido modificado y practicado de forma clandestina en círculos de alto poder. El aislamiento y la disciplina extrema pueden ser elementos imposibles de seguir en su forma original, pero algunos teóricos sostienen que ciertas élites han encontrado maneras de simplificarlo sin perder su esencia. En reuniones privadas y eventos exclusivos, algunos afirman que se realizan adaptaciones del ritual diseñadas para consolidar el control sobre las masas y fortalecer el dominio de unos pocos sobre la estructura global. Si el ritual busca someter fuerzas invisibles a la voluntad del mago, algunos creen que su conocimiento podría haber sido adaptado para manipular eventos a gran escala. Esto ha llevado a especular que ciertas crisis políticas, económicas o sociales no son simples coincidencias, sino el resultado de la aplicación de este conocimiento en esferas de poder. A lo largo de los siglos, han existido múltiples reportes de personas que intentaron completar el ritual,
y desaparecieron sin dejar rastro. En algunos casos, se encontraron diarios con referencias a presencias que comenzaban a manifestarse conforme avanzaban en el proceso. Otros fueron hallados muertos en circunstancias extrañas, mostrando signos de paranoia extrema y escribiendo sobre haber visto algo que no podían describir con palabras. Uno de los casos más enigmáticos es el del ocultista Samuel Liddell MacGregor Mathers, una de las figuras clave de la Orden Hermética de la Aurora Dorada, quien supuestamente intentó adaptar fragmentos del ritual de Abramelin dentro de los sistemas mágicos de su orden. Mathers era un ferviente investigador de la magia ceremonial y creía que este ritual contenía la clave para la auténtica conexión con el poder superior. Sin embargo, su vida tomó un giro extraño en sus últimos años. Sufrió episodios de paranoia, aseguraba estar bajo ataque de fuerzas invisibles y llegó a afirmar que ciertos enemigos ocultos intentaban asesinarlo mediante magia negra. Mathers murió en 1918 en circunstancias extrañas. Su certificado de defunción menciona una causa poco clara, pero algunos aseguran que su deterioro fue progresivo desde que comenzó a experimentar con rituales avanzados de contacto con entidades espirituales. Curiosamente, después de su muerte, la Golden Dawn se fragmentó y sufrió múltiples conflictos internos, como si una maldición hubiese caído sobre la orden. El libro de Abramelin no es un simple texto esotérico, sino un ritual que ha obsesionado y aterrorizado a generaciones. Su impacto en el ocultismo es innegable, influyendo en sociedades secretas y figuras influyentes, pero su verdadero propósito sigue siendo un misterio. Algunos lo ven como un camino a la iluminación, otros como un portal a fuerzas desconocidas. Lo cierto es que aquellos que han intentado completarlo han enfrentado consecuencias inquietantes: pérdida de la cordura, desapariciones inexplicables y muertes en circunstancias sospechosas. Su conocimiento ha sido fragmentado y censurado, lo que ha llevado a especular que su verdadero poder ha sido ocultado deliberadamente. Si solo se tratara de un mito medieval, ¿por qué ha sido perseguido, modificado y estudiado en secreto? El libro de Abramelin sigue rodeado de sombras, y su influencia en el mundo esotérico permanece intacta. ¿Es un camino a la verdad o una trampa mortal? Esa respuesta queda en manos de quienes se atreven a buscarla. Si quieres seguir explorando los misterios del esoterismo y descubrir verdades ocultas, suscríbete al canal, deja tu like y activa las notificaciones. El conocimiento prohibido sigue esperando a ser revelado.